Hola a todos y bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este material va dirigido a los estudiantes del tercer curso Bachillerato Científico con énfasis en ciencias básicas. Disciplina: física. Unidad temática: movimiento circular uniforme. Capacidad: aplica expresiones físicas de los distintos tipos de movimientos en la resolución de problemas de complejidad progresiva. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se produce cuando un objeto físico describe circunferencias de radio determinado con una rapidez constante. Es decir, el objeto físico recorre en la circunferencia arcos iguales en intervalos de tiempos iguales, sean estos tiempos grandes o pequeños. Sus características son que describen una trayectoria circular, rapidez constante y diferente de cero, radio constante y aceleración nula. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana son cuando el lavarropas realiza algún ciclo de lavado o en las aspas de un ventilador en funcionamiento. Para adentrarnos a los ejercicios, primeramente debemos definir algunos conceptos importantes. El periodo, que vamos a denotar con la letra T, se llama periodo al tiempo que demora un móvil en dar una vuelta completa. Se mide en unidades de tiempo, horas, minutos o segundos. Y esta es su ecuación. Periodo es igual a 1 sobre f, que es la frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas efectuadas por unidad de tiempo. Se mide en hertz, en revoluciones por segundo y en revoluciones por minuto. Y podemos ver que un hertz equivale a 60 revoluciones por minuto. Esta es su ecuación. F es igual a 1 sobre t. Continuando, tenemos a la velocidad angular, que vamos a representarla con la letra griega omega. Esta es la velocidad constante de giro y se define como el cociente entre el ángulo descrito y el tiempo empleado en recorrerlo. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación y su unidad de medida es radianes sobre segundos. El desplazamiento angular se debe pasar a radianes, por ende tenemos la siguiente igualdad: 2pi es igual a 360 grados. Esta es su ecuación. Omega es igual a 2pi sobre periodo. Como habíamos dicho anteriormente, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Haciendo esa división nos sobra 2pi por frecuencia. Velocidad tangencial, que la denotaremos con v sub t, es la velocidad propia del móvil sobre la trayectoria circular. Depende del centro de giro. Se llama tangencial porque es tangente a la trayectoria y puede medirse en metros sobre segundos o centímetros sobre segundos. Esta es su ecuación: velocidad tangencial igual a 2pi por sobre periodo. Como habíamos dicho anteriormente, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y llevando a cabo esa división, entonces nos sobra que tenemos 2pi por radio por frecuencia. Existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que se representa de la siguiente manera. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Por último, tenemos a la aceleración centrípeta o centrífuga. La aceleración centrípeta, por ser un vector, está definida cuando se conoce su dirección y sentido. Se observa que por ser la dirección y sentido de la dirección centrípeta los mismos que los del vector variación de velocidad, se concluye que la dirección es radial y el sentido es hacia el centro de la trayectoria en cada punto de ella. Y esta es su ecuación: aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Reemplazando velocidad tangencial por velocidad angular por radio y distribuyendo esa potencia, que es el cuadrado, nos queda como fórmula final velocidad angular al cuadrado por radio. Y aquí tenemos todas las fórmulas que nos van a ser útiles para resolver los ejercicios que van a ser presentados más adelante. Ejercicios. Una plataforma giratoria se mueve con una velocidad angular de 0,8 por 1 sobre segundos.
Sobre ella se ha colocado una caja a una distancia de 4 metros del centro de giro. Averiguar la velocidad tangencial de la caja y B, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Primero debemos quitar nuestros datos y saber cuáles son nuestras incógnitas. Tenemos una velocidad angular de 0,8 por 1 sobre segundo y un radio de 4 metros. Estamos buscando la velocidad tangencial y el periodo. Como había comentado anteriormente, hay una relación que une los conceptos de velocidad tangencial y velocidad angular por medio de una ecuación. Y esa ecuación es velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Tenemos ambos datos, entonces lo que sobra es reemplazar por cada uno de esos valores. Entonces tendremos que la velocidad tangencial es igual a 0,8 por 1 sobre segundo por 4 metros, lo que nos da como resultado 3,2 metros por segundo como velocidad tangencial. Para hallar el periodo tenemos que aplicar nuevamente el concepto de velocidad angular. Como pueden observar, la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces lo que nos resta por hacer es cambiar el periodo en el primer término multiplicando y nuestra velocidad angular va a pasar al segundo término dividiendo. Una vez que hayamos concluido estos pasos, lo único que nos resta es reemplazar por los respectivos valores. Entonces tenemos 2pi por 3,14 dividido 0,8 por 1 sobre segundos. Eso nos da un periodo de 7,35 segundos. Continuando con el segundo ejercicio, tenemos el siguiente enunciado. La rueda de un motor gira con rapidez angular de 500 radianes sobre segundos. A. ¿Cuál es el periodo? B. ¿Cuál es la frecuencia? El único dato disponible es la velocidad angular de 500 radianes sobre segundos y nuestras incógnitas son el periodo y la frecuencia respectivamente. Aplicando el concepto de velocidad angular, nuevamente tenemos la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Para despejar la t, lo único que nos resta es pasar el periodo multiplicando el primer término y la velocidad angular pasar dividiendo el segundo término. Una vez que hayamos hecho eso, solo nos basta con reemplazar los valores y efectuar la división. Entonces tenemos que nuestro periodo es igual a 1,25 por 10 a la menos 2 segundos. Asociando este resultado a la fórmula de frecuencia, que es igual a 1 sobre t, podemos hallar muy fácilmente la frecuencia con la cual gira este motor, que es de 79,6 Hz. El tercer problema nos dice: un móvil realiza un movimiento circular con una velocidad angular media de 10 radianes sobre segundos. Calcule el ángulo descrito en un periodo de tiempo de 5 segundos. Nuestros datos son la velocidad angular de 10 radianes sobre segundos y nuestro periodo de tiempo de 5 segundos. Nuestra incógnita es el ángulo que se describe dentro de ese periodo de tiempo. Para poder hallar el ángulo tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el ángulo es igual a la velocidad angular por el periodo de tiempo. Ambos datos los tenemos dentro del problema, por ende solo nos resta reemplazar esos datos dentro de la ecuación y tenemos que el ángulo es igual a 10 radianes sobre segundos por 5 segundos. Los segundos se simplifican entre sí y nos queda que nuestro ángulo mide 50 radianes. Nuestro último problema nos dice: una rueda de un automóvil en movimiento circular uniforme efectúa 2100 revoluciones por minuto. Sabiendo que el diámetro de la rueda mide 60 centímetros, calcula el módulo de la aceleración centrípeta. Como en esta ocasión tenemos una velocidad angular igual a nuestra frecuencia, que es 2100 revoluciones por minuto, y un diámetro de 60 centímetros, para hallar la aceleración centrípeta
nos debemos respaldar primeramente en una serie de cálculos auxiliares donde convertiremos en los datos que tenemos en la información que necesitamos. Sabemos que 2100 revoluciones por minuto es igual a 2100 vueltas en un minuto y que una vuelta equivale a 2 pi radianes y que dentro de un minuto tenemos 60 segundos. Multiplicando estos factores y haciendo las simplificaciones correspondientes, vueltas se van con vueltas y minutos con minutos. Eso nos da un resultado de 219,8 radianes sobre segundos, que es la información que vamos a necesitar para poder aplicarla directamente dentro de la fórmula de aceleración centrípeta. Pero también tenemos que convertir el diámetro de la rueda en radio. Sabemos que el radio es igual a diámetro sobre 2. Entonces nos queda 30 centímetros. Pero debemos pasarlo eso al sistema internacional. Y como un metro es 100 centímetros, entonces con una simple división ya tenemos la equivalencia en metros de el radio de la rueda. Ya tenemos la velocidad angular, que es de 219,8 radianes, y el radio de la rueda. Entonces, es solamente aplicación directa de fórmula. Aceleración es igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Reemplazando esos valores tenemos 2,19 por 8 por 1 sobre segundos al cuadrado por 0,3 metros. Eso nos da una aceleración de 161,04 metros sobre segundos al cuadrado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.